Volver a agradecer, pues, el estar nuevamente en otro evento con mis hermanos peruanos. Es un honor siempre poder compartir nuestras experiencias, intereses y esta motivación que tenemos de manera entusiastas para seguir investigando y mejorando las condiciones de atención de la paciente obstétrica en estado crítico. Entonces, vamos a tocar un tema muy importante relacionado a la altitud, como países andinos, como Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, que es algo que nos caracteriza. Tenemos ciudades a muy alta altitud que se encuentran a altitudes, ¿no? Justamente alrededor de los 5.000 metros, 4.000 metros, 3.000 metros, que realmente cuando uno conversa con otros colegas de España, de Estados Unidos, del resto de Europa, obviamente les llama la atención. En ese sentido, para hablar de forma propia, reiterar la importancia de la terminología altitud, que ya lo hablamos hace 10 años los que comenzamos a investigar esto de altitud, que hace referencia justamente a lo que es la distancia entre el nivel del mar y un objeto en particular. Es por eso que prácticamente nosotros vivimos en una ciudad aquí en el Alto a 4.150 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de la costa, tenemos cambios fisiológicos que obviamente nos caracterizan y tenemos que ser capaces de reconocerlos para aplicar una terapéutica individualizada a los residentes de la altitud. Esto es muy diferente del término de altura, que altura hace referencia a lo que es la distancia del piso del suelo hacia un punto en particular. Yo tengo una altura de 1.74 metros, ¿no? Lo que también se llama talla, digamos. En ese sentido, tenemos que hablar de forma más propia, ya refiriéndonos en biomedicina a lo que es la altitud. Esta es la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto. Doctor, esto está Antonio, no presentando está. la misma, Sí se ha congelado esto, tu imagen. Sí, estoy aquí con algún problema de la conexión. Denme un segundito. doctor, ok, le entendemos. Así la tecnología nos falla por momentos. Problemas de la altura. Exactamente. Exacto, la señal tarda en bajar desde aquí. Denme un segundito. A ver, voy a cambiar a conexión por cable. Entonces, lo importante es que nuestras ciudades tienen características particulares que no Falta podemos. presentar, doctor. No hay problema, estoy conectando a Ya. internet hasta mientras Ok. estoy Correcto, comentando correcto. un poquito. Entonces, debemos, como mencionaba, conocer estos cambios fisiológicos para dar una terapéutica ajustada a nuestros residentes permanentes. Yo no tengo que buscar valores de saturación de 98, 97%, ¿verdad? Yo tengo que buscar los objetivos de saturación que prácticamente sean normales en la altitud. En ese sentido, yo entiendo que hay ciudades, por ejemplo, como Lima, ¿no? Que se encuentra, si no me equivoco, a 60 metros sobre el nivel del mar. Ahí está la imagen, se ve, ¿verdad? Perfecto, sí, ahora sí. Muchas gracias. Entonces, la ciudad de Lima se encuentra, si no me equivoco, a 60 metros sobre el nivel del mar. Barcelona, en España, obviamente, está a nivel del mar Mediterráneo. Lógicamente, no tienen preocupaciones al respecto. Pero los que vivimos a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros, lógicamente, es diferente. Esta es la ciudad de La Paz, donde yo nací. Una panorámica muy bonita, ahí en horas de la noche. Y la parte de arriba es la ciudad del Alto, que prácticamente se encuentra de forma contigua. Son ciudades cuyos límites son difíciles de definir. Ya saben cómo somos en Latinoamérica, nos gusta separar todos, ser reyes chiquitos. Y en ese sentido, pues yo consideraría que prácticamente es una misma ciudad, pero han preferido independizarse y hacer que esta parte de la meseta, la parte que se encuentra arriba, todo lo está en la meseta plana, es la ciudad del Alto. Nos comunicamos fácilmente con el teleférico para los que no conocen, pero tengan la oportunidad de venir a visitarnos. Nos comunicamos a partir de lo que es el teleférico, que nos permite recorrer 5 minutos de distancia, lo que antes nos tardábamos 30 minutos a través de una autopista. Ahí tiene otra imagen muy bonita del Illimani, que en Aymara significa águila dorada, ¿no? Y entrando ya al tema, este es un tema que yo, como les digo, lo doy muchas veces porque me apasiona, más todavía por la alta especialidad que yo tengo en medicina crítica en obstetricia y por vivir en la altitud, y recordando que el aire está compuesto de diferentes gases, ¿no? El nitrógeno en un 78%
21%, el oxígeno en un 20.99%, de forma práctica 21%, lo cual denominamos la fracción inspiratoria de oxígeno. A lo que me estoy refiriendo es a el porcentaje, la concentración de oxígeno, o de forma más propia, la fracción inspirada, que sería 0.21, ¿verdad? En fracción. Y cantidades de gases de forma despreciable porque son muy pequeñas, además, como el argón, anhídrido carbónico, hidrógeno, helio, xenón y demás, que no vale la pena mencionarlos mucho. Entonces, en términos prácticos, todos tenemos en el aire que respiramos 21% de oxígeno, sea en Cancún, en Miami, en Lima, en Quito, en La Paz, en Ecuador, en Japón, en cualquier país del mundo. Lógicamente, esta fracción inspiratoria de oxígeno es la misma. Bueno, eso es importante aclarar porque no es que tengamos menos cantidad de oxígeno en la altitud. Recordando la función de los pulmones en relación a la ventilación y respiración, que se relaciona a la introducción de oxígeno que va a llegar hasta la mitocondria para producir energía, y a la exhalación, a la excreción del dióxido de carbono como producto del metabolismo celular, ¿verdad? Ese es el rol que juegan nuestros pulmones, nuestros alveolos. Ustedes ven aquí la cascada del oxígeno a partir de una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio, o presión atmosférica, que es lo mismo para fines prácticos, de la cual, esto muchos no realizan este ejercicio, ¿no? Debe restarse 47 milímetros de mercurio, que corresponde a la presión de vapor de agua a temperatura corporal, ese vapor que se condensa y forma agua en el espacio muerto, en el espacio de conducción del tracto respiratorio, y nos queda 713 milímetros de mercurio. Estos 713 milímetros de mercurio es la presión efectiva derivada de la presión barométrica, de la cual el 21% corresponde a la presión inspiratoria de oxígeno. Nótese que me estoy refiriendo a la presión inspiratoria de oxígeno, no a la fracción. Esta presión inspiratoria de oxígeno a nivel del mar es de 150 milímetros de mercurio, pero ¿qué pasa a 4.150 metros sobre el nivel del mar? Tenemos una presión barométrica mucho menor, de 453 milímetros de mercurio, no es de 760. ¿Cuál es la importancia de esto? Como yo les explico para que nos entendamos, es como una piscina, ¿no? En una piscina, cuando nos sumergimos, lógicamente, mediante vamos descendiendo por cada metro, aumenta más o menos, por cada 10 metros aumenta una atmósfera. A lo que me refiero es que las moléculas de agua que se encuentran debajo soportan el peso de las moléculas de agua que están arriba, y esto genera presión. La presión va incrementándose mediante uno va disminuyendo, y lastimosamente lo que ha sucedido con el sumergible, ¿verdad? Que yendo a esta expedición al Titanic terminó implosionando por la impresionante presión a la cual evidentemente estaba expuesto. Entonces, nosotros tenemos mayor presión más abajo por el peso de las moléculas. Y arriba, lo mismo pasa con el aire. Las moléculas de oxígeno, las moléculas de xeón, los gases que vimos tienen pues su peso. Y obviamente es menor a mayor altitud, ¿verdad? En ese sentido, la presión barométrica es menor. Y realizando el mismo ejercicio, extrayendo 47 milímetros de mercurio, tenemos una presión efectiva de 406 milímetros de mercurio, a partir de la cual el 21% es 85. Como yo digo aquí en el alto, ahora me encuentro en mi trabajo, vivimos, trabajamos, funcionamos con tan solo el 57% de la presión inspiratoria a comparación del nivel del mar. Y hemos aprendido a adaptarnos a través de el tiempo y a través de generaciones, ¿no? Muchas veces. Como ustedes se dan cuenta, esto se llama la cascada del oxígeno, justamente porque el gradiente de presiones es lo que permite que vaya introduciéndose el oxígeno hasta la mitocondria para acoplarse a la fosforilación oxidativa. Esta es la clasificación actual de los niveles de altitud, recomendada personalmente, por lo menos yo lo considero, lo recomiendo, porque no es lo mismo hablar solamente de que es importante tomar en cuenta la altitud mayor a 1500, ¿verdad? Porque los cambios fisiológicos son paralelos en relación al ascenso en la altitud. Como vamos a ver un poquito más adelante, la hemoglobina sube, a su vez que sube la altitud. El dióxido de carbono disminuye en la gasometría a la vez que subimos en altitud, ¿verdad? Entonces los cambios son más pronunciados en cuanto ascendemos a altitud, por eso hay que clasificarla de forma adecuada. Tenemos altitud intermedia entre 1500 a 2500, alta altitud de 2500 a 3500, muy alta altitud de 3500 a prácticamente 5800, altitud extrema de 5800 a 8000 y zona muerta mayor a 8000. Se llama así porque la presión inspiratoria de oxígeno es menos de 20 milímetros de mercurio,
alrededor de 15 milímetros de mercurio y lógicamente no es posible introducir al organismo y nadie puede vivir ahí, o el humano por lo menos no puede vivir a esa altitud, ¿no? Entonces, algunos colegas difieren por muchas razones de esta clasificación. Y yo sé que suena un poquito redundante el término muy alta altitud, pero recuerden que muy es un adjetivo calificativo, alta es un adverbio y altitud es un pronombre o sustantivo. Entonces, hablando dentro del lenguaje, obviamente está permitida esta conjunción de palabras y sí expresa que lógicamente es una altitud importante, ¿no? En ese sentido, la ciudad de La Paz se encuentra a 3.600 metros y la ciudad de El Alto 4.100 metros, ambas a muy alta altitud. Entonces, en los últimos años no solamente nos ha interesado la hipoxemia en terapia intensiva, sino también la hiperoxia, porque también produce radicales libres y ustedes han debido pasar alguna vez, ¿no? Cuando al paciente se lo intuba y está con una fracción inspiratoria de oxígeno de 1, o sea, de 100% durante mucho tiempo, corre el riesgo de la desnitrogenización de poder producirse un daño, una disfunción de los neumocitos tipo 2 por radicales libres con una disfunción del agente tensoactivo y a su vez, obviamente, atelectasias, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo puede dañar la hiperoxia al paciente. Entrando a la parte de obstetricia, recordar que los cambios durante el embarazo constituyen una respuesta del organismo ante la creciente demanda respiratoria, hemodinámica, metabólica y endocrina por el desarrollo del producto. Tenemos dos posibles escenarios. Tenemos mujeres que pueden tolerar el embarazo, que son sanas, y mujeres que no toleran el embarazo porque están enfermas de manera sintomática, ¿no? En quienes el embarazo actúa como un factor de estrés. Por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial pulmonar, pacientes con lupus, ¿no? Que se acentúa la enfermedad. Entonces, recordar los cambios más importantes por sistemas en la paciente embarazada, con el aumento del consumo de oxígeno en un 15 o un 20%, el patrón respiratorio escroftal no abdominal como suele ser antes del embarazo, la ventilación minuto se incrementa en un 40% a expensas del volumen tidal, esto también estimulado por la progesterona como hormona del embarazo, en el bulbo, como el centro respiratorio, el nivel de CO2, por ende, tiende a disminuir durante el embarazo, ¿no? La presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono a nivel de la gasometría arterial. El pH entonces se incrementa, el CO2 no es de 30 a 40, como nos reportan las gasometrías a nivel del mar, sino que en la embarazada disminuye a 20 a 30, y el bicarbonato, por la ley de siga la flecha, lógicamente tiene que disminuir para mantener el equilibrio ácido-base. Entonces, con todo esto, la paciente embarazada está propensa a la hipoxemia, aspiración y sobredosis anestésica por el recambio alveolar incrementado que tiene. Recordar que las recomendaciones también se aplican para la ventilación con protección alveolar o pulmonar para mantener los objetivos, entre los cuales destacamos un valor de CO2 entre 25 a 35, eso es lo que menciona la literatura. Aquí tienen ustedes una paciente embarazada de 32 semanas del Hospital de la Mujer, donde yo también trabajé durante un año. Ahora yo trabajo en el Hospital del Norte y esta es una paciente en la cual aplicamos todo esto que les estoy comentando con ventilación mecánica. La paciente se pudo madurar el pulmón del feto, obviamente ingresó a quirófano y salió todo muy bien porque aplicamos todos estos conceptos como ustedes ven ahí en la gasometría. Este es un texto que publicamos en el 2015 justamente con mi profesor doctor Briones allá en México. Sigamos con los cambios por sistemas en la esfera hemodinámica. Aumenta el volumen plasmático, aumenta el gasto cardíaco a expensas del volumen sistólico y los anteriores cambios duran hasta 7 días después del puerperio. Aquí tienen ustedes una tablita la cual expresa el cambio. Noten ustedes el incremento del gasto cardíaco aproximadamente en un 40%, con un valor de 6.2 litros por minuto. Sabemos que la paciente embarazada está en un estado de hiperdinamia. Y en el posparto, lógicamente, se normaliza 2 semanas después hasta 4.3 litros por minuto, ¿no? Que es lo habitual. Ahí en esa tablita tienen ustedes todas las variables, entre las cuales podemos destacar que el volumen sistólico también se incrementa, la frecuencia cardíaca también, la resistencia vascular sistémica disminuye, y la resistencia vascular pulmonar también puede disminuir. No es por eso que los pacientes, por ejemplo, con miastenia grave, con hipertensión pulmonar, empeoran cuando termina el embarazo. Este es un artículo que publicamos con un grupo de investigación con mis colegas, amigos de Ecuador, Colombia, hablando ya de la parte patológica respiratoria.
acerca de la pregunta, ¿no? Ya que ustedes viven en una hipoxemia crónica, nos preguntan, nuestros amigos de lugares del mar, ¿no? De Europa, de Estados Unidos. Como ustedes viven en una hipoxemia crónica, son más frágiles y se mueren más rápido, nos dicen, ¿no? No toleran el estrés. Y otro grupo de colegas nos dicen, al contrario, como ustedes viven en hipoxemia, toleran mejor el distrés y sobreviven más. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que nosotros sobrevivimos o morimos más por el distrés? En resumidas cuentas, hemos demostrado con este trabajo que el distrés es lo mismo, tanto a nivel del mar, en regiones de la costa, que a nivel de la altitud, porque lo que mata no es la altitud, lo que mata es de tanto la edad del paciente, las comorbilidades y evidentemente la gravedad del estado funcional agudo, ¿no? Todo evaluado por el Apache 2, ¿verdad? Eso es lo que decide la evolución del paciente. La mortalidad en este estudio, tanto en pacientes de la costa como a nivel de la altitud, fue alrededor del 30%. Bueno, entonces la altitud no mata por sí sola ni protege por sí sola, por lo menos en pacientes críticos. Y lo que hicimos con un grupo de investigación fue igual averiguar qué sucedía en 3 niveles de altitud en el COVID-19, en el distrés por COVID-19, ¿no? Entonces lo que hicimos fue en Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar, en Huaraz a 3.100 y en el Alto a 4.100, ver si la mortalidad incrementaba mientras se incrementaba la altitud. ¿Y qué creen ustedes? Tampoco había esa relación, la mortalidad era similar en los 3 lugares. Bueno, ahí tienen ustedes el artículo por si lo quieren consultar, está en la revista Respirar de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Otro artículo importante acerca de la eritropoyetina sérica, que ustedes saben que es un mecanismo compensatorio justamente para la adaptación de la altitud, a la altitud, y demostramos que dentro del COVID-19 los pacientes que disminuían sus valores de eritropoyetina presentaban mayor mortalidad. Este es el artículo más bonito que por lo menos yo me enorgullezco de haberlo publicado. Lo que hicimos fue ver cuál era la oximetría de pulso, la saturación por oximetría de pulso recomendable para la supervivencia de los pacientes con COVID-19. ¿Por qué? Porque como les decía, aquí en el Alto no tiene sentido que nosotros saturemos 98%, eso es hiperoxia para nosotros. Y lastimosamente cuesta aceptarlo, pero sí sucede cuando entramos a sala común, pacientes de neumología, medicina interna o incluso en terapia intensiva, encontramos pacientes saturando 99% con FIO de 60%, ¿no? Con una fracción inspiratoria de 60% y podemos disminuirla, porque el objetivo es que saturen lo normal, que lo normal está alrededor de 90%. En ese sentido, en el COVID-19 demostramos que los pacientes que se encontraban entre el percentil 25 al 75, o sea, el 50%, que manejaban valores de entre 89 a 93, obviamente presentaban mejor supervivencia. Los que presentaban valores incluso más altos, aquí ven ustedes los puntitos negros, los que encontraban valores más altos y lógicamente los que encontraban pues mayores episodios de saturación pues terminaban falleciendo a la larga, ¿no? Entonces, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, se recomienda una saturación de 89 a 93 en distrés por COVID-19. Y yo creo que esto también puede ser extrapolable a otro tipo de enfermedades, ¿no? Ya en la definición de Berlín en el artículo de JAMA, sale, ¿verdad?, esta fórmula acerca de cómo corregir la PAFI según el nivel de altitud. Y esto es muy sencillo. Si ustedes gustan seguirme con sus calculadoras, podemos sacar a nivel del alto a cuánto corresponde nuestra PAFI, ¿verdad? Lo que se hace es poner en el numerador, aquí donde está la presión barométrica, poner en el numerador la presión barométrica donde nos encontramos. En el alto es 453. Si ustedes dividen 453 entre 760, les va a salir un factor de corrección de 0.596. Para ser práctico, 0.6. Entonces, aquí está un terrible error que cometen muchos de nuestros colegas al inicio. Lo que corrigen es la PAFI del paciente. No se corrige la PAFI del paciente. Lo que se corrige son los criterios para definir leve, moderado y severo. Entonces, sabemos que los criterios para leve, moderado y severo son 300, 200 y 100 respectivamente. Si aplicamos el factor de corrección a nivel del alto, obtenemos 180, 120 y 60. Un ejemplo práctico, dijimos que el factor de corrección es 0.6 por 100, lógicamente 60. Entonces, para considerar distrés leve, moderado y severo, en el alto es menor a 180, menor a 120 y menor a 60.
¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con una PAFI de 185, que es normal aquí en el alto, no voy a decir que está pues, distresado toda su vida, ¿verdad? Porque esa no es la realidad. Esa es la importancia de poder ajustar estos criterios y decidir obviamente el tratamiento según lo que corresponde. Este es otro caso de taquicardia supraventricular y embarazo. Yo cuando volví de México a La Paz, al Alto, encontré esta paciente con taquicardia de 180, justamente entre la semana 27 a 32, que es un ejemplo sobre corazón estructuralmente normal de cómo el volumen plasmático puede producir en algunas pacientes, muy escasas, ¿no? Pero en algunas pacientes taquicardia supraventricular que requiere un manejo de cardioversión. Lógicamente, la cardioversión idealmente no realizarla mientras la paciente está embarazada, sino la farmacológica, entrar a quirófano, interrumpir el embarazo y lógicamente después de eso vean ustedes cómo retorna a ritmo sinusal la paciente, ¿no? A esto es a lo que quiero llegar con la charla y si realmente yo quiero que tengan en mente algo y que se recuerden algo de esa charla es esto. Este es el valor de gasometría arterial en residentes permanentes a nivel del alto, a muy alta altitud, que lo publicamos en una revista muy conocida aquí en nuestro medio y expresa el valor normal en residentes permanentes en la ciudad del Alto. Lo que hicimos fue tomar una gasometría arterial y obviamente hacer el análisis estadístico descriptivo. Ustedes pueden ver que el pH evidentemente está tendiente a la alcalosis, 7.43. La PO2 es de 58. Noten ustedes qué interesante, recordando que la definición de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica gasométrica es menor a 60, ¿verdad? A nivel de la cosa. Entonces, nosotros estamos en insuficiencia respiratoria aguda, y no es cierto, ¿verdad? Nosotros no estamos enfermos, aquí vivimos, hablamos, trabajamos, nos reproducimos incluso como expresión de la adaptación que ya poseemos. El valor del CO2 es de 26. En los residentes a nivel del alto no va entre 30 a 40. Y esto es importantísimo, no es el tema que estamos hablando ahorita, pero hemos demostrado en otros estudios que los pacientes neurocríticos cuando llegan a la emergencia e ingresan a terapia intensiva manejan valores de CO2 de 17, 21, lo cual está bien. Obviamente son valores muy bajos para el nivel de la costa, pero aquí, como el fenómeno compensatorio también es la alcalosis respiratoria que disminuye el flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción, ¿verdad? Puede ayudar a la supervivencia de los pacientes porque los valores son diferentes, ¿no? Entonces, esto es lo que manejamos a nivel del alto y esta gasometría es otro estudio, el cual nos sentimos orgullosos porque lo único que hicimos fue tomar las gasometrías a las pacientes que venían a su control prenatal a nuestro hospital. O sea, son gasometrías provenientes de mujeres embarazadas, residentes permanentes de la ciudad del Alto, que lastimosamente si en algún momento sufren algún accidente y yo lo tengo que meter a ventilación mecánica, no voy a buscar un pH de 7.4, ¿verdad? Buscaré un pH como hemos descrito en este estudio, pH de 7.452, PO2 65, CO2 de 24. Noten ustedes que la alcalosis respiratoria sí es una realidad, es menor al 26 en adultas, no embarazadas, que se tomó en el anterior estudio. Así poco a poco tenemos nuestros propios datos y ahora falta corroborar esto, evidentemente, por estudios de corte, realizar seguimiento de nuestros pacientes para ver, igual que el estudio de saturación en COVID-19, igual con todos estos datos, ¿no? Este es un artículo que publicamos en la revista Intensivos, justamente de Perú, con mi amigo Amílcar Tinoco, que tenemos mucho interés en seguir investigando esto junto con nuestros amigos Víctor Nieto, Jorgito Vélez Páez y Daniel Molano, ¿no? Que son nuestros queridos amigos de Latinoamérica con quienes estamos realizando más investigación sobre la altitud, ¿no? En ese sentido, aclarar el término aclimatación, que generalmente dura 5 días y ocurre cuando personas de baja altitud suben a la altitud y tienen esos cambios que son normales, ¿verdad? La taquicardia, la taquipnea, que son evidentemente mecanismos compensatorios a este cambio de altitud cuando vienen de viaje. Muy diferente de lo que es la adaptación crónica, cuya expresión por excelencia es la capacidad de reproducción. Eso ya significa que el individuo se ha adaptado de forma completa y lógicamente la descendencia también, ¿no? Ya entrando a la parte final, yo también he realizado algunos trabajos acerca de preeclampsia aquí en la ciudad del Alto, con todos los antecedentes que conocemos, ¿no? Que, como yo digo, el otro día en una charla parecida hablábamos con Walter de la Peña, con Alberto Díaz, y no es como a ratos nos ven, ¿no?
Hay cosas muy interesantes. Yo tengo algunos amigos en Suiza y me decía uno, ¿no? Es imposible que se realice reproducción asistida en niveles de altitud mayor a 2.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Y por qué? Le pregunto. Pues por muchos factores, la presión justamente barométrica, la presión inspiratoria de oxígeno, no agarra el embrión. Es imposible realizar. Bueno, pues es imposible, va a cumplir 19 años dentro de unos meses. El lugar donde yo trabajo, que es Embriovide, es un lugar de centro de reproducción asistida y uno de los primeros, obviamente es anónimo, ¿no? Uno de los primeros, pero que se realizó transferencia de embriones y demás, ya va a cumplir 20 años, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, todas estas cosas hay que irlas reportando porque no es como piensan algunos en el mundo, ¿no? Algunas veces igual nos dicen, ustedes como viven en tremenda altitud, hay mucho frío, viven en vasoconstricción permanente y todos son hipertensos. No, si yo me tomo la presión ahorita, estoy con 110/80 y estoy bien. No cambia, ¿no? Nos dicen, cuando llega el invierno en la altitud, con la vasoconstricción, todos más hacen preeclampsia. No es tan así, ¿no? Yo creo que tenemos tasas similares incluso a todo el mundo, ¿no? No es que aquí se incrementen enfermedades directamente por la altitud, más bien se han descrito al contrario, que no hay tanta hipertensión, no hay tanto paciente obeso aquí en la altitud y que el infarto de miocardio incluso es mucho menor. Pero bueno, esos son otros temas, ¿no? Entonces, hay muchos estudios, hay otro más que me llama mucho la atención que estaba revisando el otro día, que dicen, ¿no? Los que nacen en la altitud son más chiquitos, tienen más bajo peso al nacer. De acuerdo, muy bien. Yo creo que todos los latinoamericanos somos más chiquitos que los europeos, de por sí, ¿no? Ustedes se acuerdan de los pigmeos. Los pigmeos son una tribu indígena que se encuentra en la zona ecuatorial de África. No pasan del 1,5 metros, no pasan del 1,5 metros y nunca han estado expuestos a hipoxia según su perfil genético, entonces tampoco se puede echar la culpa toda a la altura, ¿no? A la altitud. Bueno, en ese sentido hemos realizado un pequeño estudio en el cual podemos evidenciar que las alteraciones o compromisos más frecuentes son justamente la crisis hipertensiva y la eclampsia, lo cual se compara a otros sitios, ¿no? En ese sentido, es importante manejar muy bien el esquema de neuroprotección, magnesio, fenitoína y demás, y también lo que es la crisis hipertensiva, ¿no? En las pacientes. Destacar que en este estudio con 70 pacientes no tuvimos ninguna rotura hepática ni tampoco ningún fallecimiento, ¿verdad? Entonces, tampoco es que todas las preeclámpticas, como es la altura, vasoconstricción, todas se mueren, no es así. Y otro estudio del cual nos enorgullecemos y yo hago aquí la mención es de COVID-19 y obstetricia crítica. Lo que hicimos fue unirnos 4 países, ¿no? En el cual destaca justamente el Instituto Materno Perinatal de Lima, que fue quien más incluyó pacientes embarazadas con COVID, ¿no? Entonces lo que hicimos, ustedes pueden consultar igual el artículo, está disponible en internet y pueden revisar cuáles fueron las características, la forma en la cual se programó el ventilador mecánico cuando ingresaron y vemos que lastimosamente la paciente obstétrica sí es de una población de riesgo en Latinoamérica. Tuvimos 6 fallecimientos de los 40 casos, o sea, el 15%, que es alto. En Estados Unidos estaba alrededor de 7-8%. Doblamos a la mortalidad de países desarrollados en relación al COVID y embarazo. Y aquí algo interesante, yo no sé específicamente lo que pasó, yo no he visto a las pacientes, no de las 40 pacientes, pero sí a mis pacientes, y quiero destacar que justamente las pacientes que cursaron con preeclampsia y COVID, ustedes pueden ver que la mayoría se presentó con eclampsia, con convulsiones eclámpticas, con compromiso neurológico, ¿no? 2 fueron con principalmente crisis hipertensiva con una presión arterial media de 145 y un distrés respiratorio agudo. El diagnóstico fue realizado por pruebas antigénicas y luego por biología molecular. La ventilación mecánica fue necesaria en 3 pacientes, las plaquetas no sufrieron gran alteración y otros datos de preeclampsia destacando la hipertransaminasemia como expresión de la isquemia hepática, ¿no? El tratamiento en 3 casos requirieron nitratos y el Apgar fue bueno. En los productos ninguno falleció, ni tampoco ninguno presentó transmisión vertical, porque no existe la transmisión vertical en COVID-19. Lo que quiero destacar de esta serie de casos es de esta paciente que nos dio su consentimiento para publicar el caso y también para salir a medios de comunicación. Ella es enfermera
y aparte es la que desarrolló distrés respiratorio agudo, ¿no? Entró a puerperio quirúrgico inmediato, terapia intensiva, la tuvimos pronada porque desaturaba horrible, llegaba hasta 50, hasta 30% incluso, entonces tuvo que pronarse en puerperio quirúrgico inmediato, con ese miedo de la formación del hematoma, de licencia de suturas, pero con mucho cuidado no sucedió. Y aquí la ven a la paciente recuperada con oxígeno, que estuvo como 2 meses después todavía, con cierto grado de fibrotórax, pero luego ya dejó el oxígeno y está muy bien ella con su bebé. Bueno, ese artículo por si lo quieren revisar, igual está de acceso en internet. Y finalmente mencionar este premio, doctor Mario Shapiro, que ganamos allá en México, ¿no? Por estudiar el gasto cardíaco en la paciente y cómo se optimizaba con la administración de inotrópico. Ya ven que mis diapositivas generalmente no tienen referencia, porque la mayoría son de artículos que nosotros hacemos o que publicamos en nuestros libros. Este es el libro que publiqué el 2015 junto con el profesor Briones y el profesor Díaz de León, el profesor de mi profesor. Entonces, el 2015 en México en Editorial Prado y el 2017 ya nos conocimos, nos unimos con mis queridos amigos Sandra Olaya, Daniel Molano, Berenice Zavala, doctor Briones, Alberto Díaz, Julio Cano y demás, y pudimos realizar este manual latinoamericano de obstetricia crítica que ya está próximo a que lo podamos actualizar también. Bueno, eso es todo lo que hasta el momento conocemos de obstetricia crítica y altitud en el contexto latinoamericano. Obviamente faltan muchas cosas que investigar. Una de las preguntas es con cuánto de hemoglobina las pacientes sobreviven más, cuánto hay que transfundirlas en caso de choque hemorrágico y en caso de sepsis, obviamente ver el perfil bacteriano, ¿no? Son importantes preguntas que vamos a ir obviamente desarrollando. Ustedes saben que investigar toma su tiempo, pero estamos muy motivados para seguirlo haciendo. Muchas gracias por su atención. Este es nuestro objetivo siempre, el que no falte el pilar que es la mamá dentro de la familia, ¿no? Muchas gracias y estoy presto a cualquier pregunta.